Hola a todos. El día de hoy veremos cuánta compatibilidad tiene el signo de Leo con los demás signos del horóscopo. Leo y Aries. En este caso, sus relaciones serán esencialmente buenas la mayoría de las veces, pues la tolerancia y consideración suelen estar presentes en su relación. A pesar de tener personalidades bastante diferentes, en el ámbito profesional, sus asociaciones suelen ser convenientes, pues a sus capacidades se une un fabuloso talento creativo que dará sus frutos. No obstante, cuando se trata de relaciones sentimentales, lo tienen más complicado. Su unión suele ser demasiado tormentosa, ya que se caracterizan por caer de vez en cuando en la soberbia y la vanidad. Cuando Aries y Leo chocan, parece que se van a destripar, aunque solo lo parezca. La reconciliación será maravillosa en todos los sentidos. Leo y Tauro. En este caso, sus relaciones suelen ser más o menos complicadas, dependiendo de sus respectivos ascendentes, pues generalmente tienen que poner mucha voluntad para conseguir llevarse medianamente bien. En el plano laboral, sus relaciones son tensas, por eso, y si no queda otra alternativa, trabajarán conjuntamente. Pero si pueden elegir, preferirán mantenerse a distancia. El signo de Leo es capaz de agotar la paciencia de Tauro, y Tauro, a su vez, puede sacar de sus casillas a Leo con su obstinación innata. De todas maneras, son personas inteligentes que saben salir favorecidas, económicamente hablando, de sus asociaciones profesionales. Si se trata de relaciones de amor, lo suyo es una odisea. Si coinciden en algo, es por mera casualidad. Sin embargo, mientras permanezcan cerca, compartirán algo en común que puede hacerles feliz. Un corazón muy grande y noble. Leo y Géminis. Su compatibilidad generalmente es alta. Las relaciones que desarrollan suelen caracterizarse por su fuerte espíritu de colaboración, aunque sus enfrentamientos, cuando se dan, resultan estrepitosos. En el ámbito profesional, si estos dos signos se organizan para llevar a cabo un proyecto en común, los resultados suelen ser beneficiosos. El signo de Leo tiende a ejercer sus acciones dentro de la esfera administrativa y planificadora. Algo perfecto para Géminis, quien por su parte prefiere dedicarse a otras cosas laborales, menos materiales y más ideales e intelectuales. Todo esto se reduce a un éxito más que posible. Cuando se trata de sus relaciones sentimentales, el resultado es más complejo, puesto que la vanidad propia de Leo resulta peligrosa para Géminis. Y para Leo, esa propensión que presenta Géminis resulta muy irritante. En el fondo, Géminis y Leo saben que se necesitan mucho más de lo que se atreven a imaginar. Leo y Cáncer. Generalmente, las relaciones que se establecen entre estos dos no serán demasiado afables. Tendrán que poner mucho de su parte para lograr cierto entendimiento mutuo. En el terreno profesional, tienden a repelerse y es poco probable que quieran relacionarse para conseguir algo en concreto. El mayor problema existe para Cáncer y Leo en el trabajo, y es su manía por la autoridad. Por eso sus luchas serán frecuentes. Es una pena, porque son dos personas muy dotadas para ejercer su actividad profesional. Eso sí, por separado. Como pareja, les sucede más o menos lo mismo. Además, y para complicarlo todavía más, tienden a hacerse daño con demasiada facilidad. Otro punto lo forma su concepto del dinero. Cáncer es muy prudente. Tiembla ante la sola idea de gastarlo, algo que Leo no comparte para nada. Finalmente, una pareja formada por Cáncer y Leo puede que no sea capaz de disfrutar de una felicidad completa
o será muy difícil que lo hagan. Aunque si se esfuerzan mucho, es posible que puedan conseguirlo. Leo con Leo. Más o menos, van a compartir muchas de sus características, sean de la naturaleza que sean. En general, su compatibilidad suele ser alta, pues Leo es un signo que se distingue por su elevado sentido del respeto. Si trabajan a la par, los resultados serán muy fructíferos. Lo difícil será que se pongan de acuerdo en la dirección de un proyecto. Si no lo hacen, se perderán en crueles luchas por alcanzar un poder que al final no serviría para nada. Tienen la fuerza necesaria para destruirse y lo saben. Sin embargo, como personas dotadas con una inteligencia notable, sabrán complementarse y trabajar en común para conseguir los objetivos que se hayan marcado. En el plano sentimental, en una pareja formada por dos Leos, no es extraño que los enfrentamientos sean frecuentes. Dado su personalidad poderosa, algo que les resulta prácticamente imposible es desistir de una opinión o propósito. Leo con Virgo. En este caso en particular, sus relaciones suelen estar teñidas de una tensión poco alentadora para ambas partes. Normalmente, necesitan poner mucho de su parte para poder comprenderse y apoyarse uno a otro. Sus relaciones en el terreno del trabajo suelen ser muy positivas, pues cada signo tiene unas aptitudes y actitudes bien diferentes que pueden resultar óptimas a la hora de relacionarse en el trabajo. El signo de Leo siente predilección por la organización y el de Virgo se inclina más hacia el análisis y la organización. Con esta combinación, si se proponen en serio, podrán hacer muchas y grandes cosas en común. En el plano sentimental, lo tienen complicado, pero no imposible. Los rasgos más negativos de su unión suelen ser la tendencia a llevar la voz cantante en el caso de Leo y la propensión a la crítica en el caso de Virgo. De todas maneras, son dos personas muy inteligentes y curiosas. En este sentido, es normal que encuentren diferentes puntos de confluencia, sobre todo intelectuales, que puedan acercarles desde sus respectivas orillas. Leo y Libra. En su caso, su compatibilidad es evidente en la mayoría de los casos, pues presentan muchas y variadas infinidades. Cuando trabajan juntos, suelen ser personas que mantienen un contacto estrecho y que no tienen dificultades para comunicarse. Comprenden que la unión hace la fuerza, por eso trabajan todo lo que sea necesario en pos de las metas que se marquen. Además, si coinciden como compañeros o compañeras de trabajo, es frecuente que se desarrolle entre una relación de amistad que perdurará en el tiempo. En el plano sentimental, cuando Leo y Libra se conocen, al principio el sentimiento de admiración mutua es lo primero, seguido de una comunicación muy fluida. Seguro que no pararán de hablar de todo en su primer encuentro. Leo y Libra coinciden en numerosos aspectos, pero especialmente en uno no demasiado positivo, según quien lo mire. Son un ejemplo de derroche en el término más amplio de la palabra. Es posible que no amasen una fortuna en la vida, pero tendrán muchas otras cosas que entregarse, seguramente mejores. Leo y Escorpio. Sus relaciones serán complicadas en la mayoría de los casos. De todas maneras, también dependerán de una buena medida de sus respectivos ascendentes. Además, tendrán que proponer un cuidado especial para no caer en la competitividad y aprender a confiar. En el momento en el que comprendan que, si luchan por conseguir el poder, es posible que nadie lo alcance, todo empezará a ir mejor. A la hora de formar una pareja, tienen los mismos problemas que el puesto anterior, unidos a una testarudez y radicalidad que puede dar al traste de una relación en cuando la descuiden. A pesar de todo, o precisamente por todo lo anterior, no habrá nada ni nadie que pueda hacerlos romper. Leo y Sagitario.
A grandes rasgos, su compatibilidad es elevada, ya que en general tienden a apartar las diferencias que pueden surgir para dejar paso a las semejanzas. Sus relaciones en el terreno de trabajo esencialmente son buenas, pues son dos personas que se caracterizan por un espíritu emprendedor y constructivo acentuado. Leo y Sagitario buscarán solucionar sus problemas de la forma más inteligente posible. Cuando forman una pareja, sus expectativas de un futuro en común son estupendas, puesto que su unión suele estar agraciada con el don de la fortuna en el sentido más amplio de la palabra. Leo y Capricornio. Sus relaciones serán un poco más tensas en general. Si bien esto es cierto, también lo es que existe una fuerte atracción mutua que les llevará a juntarse, aunque sea circunstancialmente. Sus relaciones en el ámbito laboral suelen ser muy productivas. No obstante, tendrán que tener cuidado con la predisposición de Leo a llevar la voz sobre Capricornio. En el universo de las parejas, su unión es un poco más difícil, debido a los diferentes conceptos que tienen de la vida, especialmente en el plano económico. Capricornio sin duda concederá una importante suma a la economía, pero Leo rara vez compartirá esa idea. Leo y Acuario. Generalmente, sus relaciones serán algo turbulentas en la mayoría de los casos. De todas maneras, es necesario aclarar que dependerán en buena medida del ámbito en el que se desarrollen y de la voluntad que pongan. En el terreno profesional, se complementan bastante bien, ya que Leo y Acuario son personas inteligentes, que no titubean a la hora de dejar en claro sus discrepancias a un lado con tal de trabajar bien juntas. Asimismo, el sentimiento de respeto y admiración suele ser una tendencia en su relación. También tienen una capacidad de producción muy efectiva, y ese es su punto de unión, pues gracias a ella alcanzarán sus metas, especialmente si se relacionan en áreas que tienen que ver con la creación de nuevas ideas. A la hora de formar una pareja, tienen uno que otro problema, ya que para empezar, no suelen sentir atracción sexual. Precisamente por eso, no es extraño que Leo y Acuario puedan formar una amistad perdurable y extraordinariamente divertida. Partiendo de ahí, todo podrá pasar. Quizás un día se miren a la cara y descubran lo que sienten desde hace tiempo sin que siquiera se hubieran dado cuenta. Leo y Piscis. Con estos aspectos en general, sus relaciones serán complicadas, pero también gracias a esa complicación serán sumamente enriquecedoras, sobre todo en el plano intelectual. Si se esfuerzan para conseguir un fin que interese a ambas partes, los resultados serán casi siempre los deseados, pues Leo y Piscis son dos signos que comparten diferentes inquietudes intelectuales, y juntos podrán satisfacerlas completamente. Cada uno es el reactivo adecuado para potenciar las capacidades del otro. Cuando forman una pareja, la inestabilidad propia del pez, mezclada con la tenacidad de la rutina del signo de Leo, dan como resultado un desequilibrio chocante. O también puede ser todo lo contrario. Piscis se mueve según sus sentimientos, pero Leo a veces no es capaz de entenderlo. Su razón se lo impide. Leo y Piscis forman una relación tempestuosa en la que ambos signos saben lo que es sentir el placer y el dolor en toda su intensidad.